escrito en un muro, dicho en la calle, cantado en los campos. La cultura no terminaba para nosotros en la producción y el consumo de libros, cuadros, sinfonías, películas y obras de teatro. Ni siquiera empezaba allí. Entendíamos por cultura la creación de cualquier espacio de encuentro entre nosotros y eran cultura para nosotros todos los símbolos de la identidad y la memoria colectivas, los testimonios de lo que somos, las profecías de la imaginación, las denuncias de lo que nos impide ser. Eduardo Galeano, Días y Noches de Amor y de Guerra. Les presentamos el taller de profundización en lenguaje, canto cultural a varias voces, un himno a la cultura popular, que hace parte de la Ruta PTA 2022, ciclo 2. Este protocolo fue diseñado por Raúl Avellaneda Báez y quien les habla, Angélica María Vivas Betancourt, y se realizó con el acompañamiento de la coordinadora regional Grace Shakira Díaz. La estructura de este taller cuenta con 5 etapas: exploración, estructuración, práctica, transferencia, valoración y cierre. La etapa de estructuración, que es la que tendrá desarrollo puntual en esta presentación, se divide en 3 apartados. Primero, un concepto de cultura difícil de asir. Segundo, de la reivindicación de la cultura popular y otras hierbas. Y tercero, la cultura popular, de las clásicas del amor romántico al perreo intenso. El objetivo principal de este taller es proponer a los y las docentes elementos para el análisis y el abordaje del capital cultural de los y las estudiantes, puntualmente de la música que escuchan, de tal manera que se atienda a los referentes culturales que hacen parte de la cotidianidad de la población estudiantil. Para este taller, el apartado de estructuración contempla 3 aspectos. El primero, un concepto de cultura difícil de asir. Segundo, de la reivindicación de la cultura popular y otras hierbas. Y el tercero, la cultura popular, de las clásicas del amor romántico al perreo intenso. Un concepto de cultura popular difícil de asir. Para la fundamentación de este taller hemos atendido los conceptos de cultura popular de Néstor García Canclini, quien reconoce la complejidad para definir de manera unívoca el concepto de cultura. En su texto, Cultura y Sociedad, el autor escribe: hay una manera de entender la cultura como educación, erudición, refinamiento, información vasta, en fin, un cúmulo de conocimientos y aptitudes intelectuales y estéticas que se adquieren individualmente. No obstante, este concepto resulta problemático para Canclini por considerarlo reduccionista y porque pone el acento en una forma de cultura relativa a las actividades propias del espíritu, a las que solo puede acceder con libertad una clase dominante y con poder adquisitivo. En este sentido, se entiende que las clases populares no pueden hacerlo porque carecen de los recursos para acceder a tales actividades, de manera que éstas deben recurrir a otras manifestaciones culturales más seculares, por lo que esta concepción realmente deslegitima cualquier manifestación de cultura popular. De este modo, reconocemos como cultura una exposición de arte en el Museo Nacional, un concierto de música clásica, una obra del teatro victoriano o una pintura de Van Gogh. Pero reconocemos que estas manifestaciones no son más cultura que un baile de champeta, no necesariamente por haber hecho un viaje, visitado un museo o asistido a un concierto. No, dicho reconocimiento lo alcanzamos en la mayoría de los casos porque hemos accedido a algún tipo de réplica. Esto significa en mucho que un grueso de la incorporación cultural que tenemos nos ha llegado por medio de la cultura de masas. Esto es fotografía, cine, radio, televisión o cualquiera de los formatos que conocemos. Estas manifestaciones o dispositivos equiparan la cultura popular y la alta cultura. Es claro entonces que cada una encuentra su asidero en un público particular, pero no por ello dejan de ser expresiones relevantes. Toda forma cultural alberga una reivindicación política y por tanto ideológica que es conflictiva en sí misma. De allí que sea posible que los referentes de cultura que tenemos como adultos riñan con los que tienen los niños y las niñas. Con este taller buscamos entonces reconocer la importancia y el valor de su capital cultural.
llamar la atención sobre el reconocimiento de unas manifestaciones culturales que, sin ser aceptadas como de élite, puedan ser valoradas como objetos de estudio en el aula, supone un reto importante porque los gustos e intereses de los y las jóvenes están objetados por cierto desdén adultocentrista que no reconoce en esos gustos e intereses un capital cultural digno de ser estudiado y cultivado. Por tanto, reconocer estas narrativas y abordarlas en clase habilitan un horizonte de posibilidades. Por ejemplo, podemos hacer un sondeo en cada uno de los grupos sobre sus gustos musicales, elegir una canción que les guste mucho y analizar su letra, discutir si es viable hacer algún cambio en ella, debatir sobre qué significa esa letra, qué emoción les suscita, describir esa emoción, escuchar cuál es la interpretación que ellos y ellas le dan a esa canción, identificar si el lenguaje es adecuado, o si es posible replantear algunas palabras e identificar la razón para hacer tal cambio, matizar algunos mensajes. Todo esto supone un espacio no solo de reflexión por parte de los y las estudiantes, sino de escucha atenta por nuestra parte. Sabemos que este desdén transgeneracional no es novedoso. Contrario a ello, cada generación observa con el mismo desprecio las manifestaciones culturales propias de las generaciones nuevas, a las que exhortan permanentemente a encontrar gusto en aquel acervo cultural que iluminó su tradición y que reviven con nostalgia la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Pero, ¿realmente estamos de acuerdo en que todos los tiempos pretéritos fueron mejores? ¿Mejores en relación con qué? ¿Mejor una gesta medieval que un bolero? ¿Mejor una novela de caballería que un podcast? ¿Mejor una tragedia griega que una película nominada a los premios Oscar? ¿Mejor una Nobel de literatura como Gabriela Mistral que uno como Bob Dylan? De la reivindicación de la cultura popular. Probablemente tengamos un consenso que nos permita identificar que ni los cantares de gesta, ni las novelas de caballería, ni las tragedias griegas, ni los premios Nobel de literatura son per se mejores que los boleros, los podcasts o las películas. Sin embargo, también estaremos de acuerdo en que entre la tragedia de Antígona y una película de Scorsese hay siglos de diferencia axiológica y tecnológica, entre otras. Así que no todo tiempo pasado fue mejor, tampoco peor, solo diferente. Aunque, si bien las manifestaciones culturales movilizan cosmovisiones propias de su tiempo, lo habitual es que los jóvenes creen nuevas manifestaciones culturales o se apropien de aquellas realidades preexistentes que representan los valores que ellos experimentan y reivindican. Los y las jóvenes han sido permeados de los ritmos y gustos que constituyeron la experiencia musical de sus entornos más familiares. De hecho, en el campo musical, el capital cultural que portamos, además de estar nutrido por la música que produjo nuestra época, en mucho está construida por aquella música que escuchaban los adultos en nuestras casas y que guardamos con nostalgia, no solo porque en ella habitan nuestras memorias familiares más o menos preciadas, sino porque alrededor de ellas también hemos construido nuestra propia historia. No importa cuán replanteados estén ahora social e individualmente los valores que movilizaban esas líricas, hacen parte de nuestra memoria colectiva, pero tampoco podemos desconocer que esa tradición ha determinado formas de ser y de hacer que nos han constituido como sociedad. Lo mismo sucede con los bailes. Hoy en día palidecemos frente al contoneo que sugieren ritmos como el twerking o el electrodance, pero perdemos de vista cuáles fueron los ritmos que hace 20, 30 o 40 años importunaron a nuestras madres y padres y que les escandalizaban cada vez que nos veían ritualizar movimientos con los que interactuábamos, seducíamos o simplemente nos divertíamos en nuestro frenesí adolescente. Ritmos cuestionados y señalados como inmorales, tan inmorales y cuestionables como la moda que lucíamos y que también hoy constituye otro de los señalamientos que apuntamos a los y las más jóvenes. De las clásicas del amor romántico al perreo intenso. Como docentes debemos acercarnos a las manifestaciones culturales por las que los y las estudiantes muestran mayor interés. Y ese acercamiento debemos hacerlo con respeto y sin sesgos morales que pretendan exhortarlos a atender los referentes que nosotros tengamos como válidos. Entre otras cosas porque entre un canon estético y otro hay atravesada una brecha generacional que no podemos obviar
y por ende no podemos pretender que lo que para nosotros resulta atractivo, culto y moralmente aceptable, lo sea también para estos jóvenes. Esto es lo que reconocemos como la ética de la comunicación. No es legítimo partir de la base de que esa diferencia innombrable deba ser anulada porque consideramos que representa una amenaza para el devenir de los tiempos, y se nos olvida que los tiempos venideros les pertenecen más a ellos que a nosotros. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en el campo de la música, lo que está influenciando a las nuevas generaciones muestra una clara tendencia a replantear, entre otras cosas, las lógicas relativas a las relaciones de pareja y al amor romántico, que hoy en día, y gracias a los estudios de género, sabemos que debemos revisar para tener relaciones afectivas sin violencia y sin subordinación. No con esto queremos decir que previamente no hubiera en la música ejemplos de líricas que pusieran en discusión estos mismos paradigmas, o que toda la música que se produce y masifica en la actualidad propenda de manera significativa por estas reivindicaciones. No, nos estamos refiriendo a una tendencia y como tendencia es claro que es ahora, cuando de manera más efectiva se está consiguiendo poner en evidencia estas consideraciones. Es urgente, entonces, que también en la escuela se aborden estos temas de manera frontal, porque si es verdad que movilizamos unos aprendizajes significativos, la escuela no puede desconocer los discursos que están atravesando la experiencia de sus estudiantes. No puede obviarla como si fuera un material inapropiado o peligroso. No puede ser ignorado por peligroso aquello que está determinando sus relaciones interpersonales, sus enamoramientos, sus desilusiones, sus intereses, sus espacios de diversión. Propuestas como estas permiten trabajar desde el lenguaje los diferentes análisis discursivos posibles, las intenciones comunicativas, las múltiples interpretaciones que ofrece un texto, pero también abordar reflexiones sobre las competencias socioemocionales y el autocuidado. La escuela no es solamente el lugar donde se adquieren los conocimientos y se desarrollan competencias de índole académica. La escuela debe ser un espacio que motive, exija y prepare, así como que dé las herramientas para aprender a reconocer el papel que cada uno de nosotros tiene en la sociedad. La importancia de reconocer y tratar con respeto aquellas manifestaciones culturales que están influenciando a las y los estudiantes pasa por reconocer que mis gustos, estilos de vestir, ritmos musicales, bailes o hobbies no son una medida para validar los gustos de estos y estas jóvenes. No solo por todo lo que hemos mencionado antes, sino porque nuestra tradición musical, esa con la que hemos bailado y celebrado, esa con la que nos hemos enamorado o lidiado duelos amorosos, no siempre ha constituido un modelo digno de mantenerse vigente y reproducirse. En cambio, muchas veces esas líricas han estado minadas de expresiones misóginas y violentas que perpetúan desigualdades de género que propenden por narrativas románticas riesgosas, especialmente para las mujeres. Canciones como los corridos mexicanos La Martina o Sonaron Cuatro Balazos, boleros como La Cárcel de Sinsín, El Preso número 9, Sonia, o paseos vallenatos como Marianita, que desde sus ritmos nostálgicos narran historias de homicidios y feminicidios en nombre del amor y los celos, carrileras como La Cuchilla de las Hermanas Calle, o baladas como Ladrón de tu Amor, cuya melodía alambicada le puso banda sonora a la telenovela Leonela, y con ella a la apología de una violación que se romantiza para restarle gravedad y normalizarla. Son ejemplos de composiciones que han consolidado el entorno musical de nuestras vidas, pero que urge replantear para no seguir fortaleciendo estas narrativas en el imaginario colectivo. Canciones como Mami de Karol G, Ni Mala ni Santa de Becky G, Falsas Mentiras de Ozuna, La Respuesta de Becky G y Maluma, Venganza de Nicki Nicole, nos permiten saber qué otras narrativas y otras axiologías se están tejiendo en las nuevas generaciones. Otras letras siguen siendo misóginas y violentas. Canciones como Los Maté de Tego Calderón o el episodio de J Balvin con el video de su canción Perra, que causó indignación el año pasado por su alto contenido misógino y racista, son un ejemplo claro de ello. Pero tampoco desconocemos que entre El Poblado de J Balvin y Billete Verde de los Rayos de México hay más similitudes que diferencias.
aunque entre una y otra haya más de 30 años de distancia. En esta diapositiva y una vez terminen estas orientaciones, les invitamos a realizar dos acciones. Primera, detenga este video y dé clic en el vínculo previsto en el segundo renglón de esta diapositiva. Segundo, escúchelo a la par que lee los textos que la acompañan. El vínculo también está dispuesto en los anexos de este taller, en el archivo de protocolo y en la presentación en PowerPoint. Los fragmentos de canciones presentadas en este vínculo corresponden a algunas de las menciones que se hicieron previamente. Los textos que encuentra a continuación del vínculo corresponden a una selección de comentarios escritos por diferentes personas en la plataforma de YouTube en los videos de cada una de estas canciones. Mientras lee los mensajes, escuche la selección de canciones y saque sus propias conclusiones. Una vez termine el ejercicio, le esperamos de vuelta para el cierre de esta presentación. Gracias por haber llegado hasta aquí. Les invitamos a desarrollar las actividades propias de la STS de lenguaje Las Voces de mi Cultura, donde se retomarán aspectos propios de la cultura popular en el aula.